Sí, es verdad, en algunos países uno podría ser penado por intentar ayudar a una persona, aún con su consentimiento, ¿no? Es decir, queriéndolo la persona recibir esta Ujú, ayuda, estaría penado quien lo hiciera así, ¿no? ujú. Eh, yo diría dos cosas. Primero, con respecto a lo primero, ¿no? Si es Sí. posible una curación, ¿no? Ujú, O un cambio, podríamos decir mejor, de esta condición. Eh, Podríamos decir, es posible de derecho en el sentido de que ujú, sería posible en la condición humana porque siempre es posible cambiar esta ujú. orientación. Ahora, de hecho, no siempre en todos los casos sería posible. ¿Por qué digo esto? Porque depende mucho de en qué momento o en qué etapa del desarrollo de esta situación uno interviene. Entonces, cuando es más temprano es mucho más fácil eh, orientar o reorientar la conducta sexual porque hay más flexibilidad en la persona y porque hay menos experiencias homosexuales, ¿no? Es Claro. decir, el avance o el progreso en las experiencias homosexuales van afianzando esa inclinación y van configurando a nivel afectivo, a nivel imaginativo, a nivel sensitivo, eh, una condición que después es muy difícil de sustraer totalmente. ¿Mm? Ujú, Entonces, al paso del tiempo es una condición más difícil de revertir. Hay muchos testimonios de personas que aún así lo han podido revertir. Ahora, lo que no siempre es posible es que esta persona después pueda tener, por ejemplo, o formar una familia, que es ujú, distinto, ¿no? Por eso el catecismo de la Iglesia ujú. Católica habla más bien de una invitación a la castidad, ¿m? Porque puede ser que la persona logre dominar sus tendencias homosexuales, pero no que pueda vivir como heterosexual y formar una familia. ¿M? Ahí hay Ujú. que siempre hacer una distinción, dependiendo, insisto, hay que ver cada caso y, digamos, qué tan pronto apareció, cómo fue encausado, etcétera, etcétera. ¿M? Y lo fundamental para una persona que haga una terapia tendiente a cambiar esta condición es que ella quiera cambiarla, ¿no? Claro, eso es lo primero. Mm, Fundamental, ¿no? Y esto lo mm, dicen todos los que se dedican especialmente. Esto vale para esto y para todo prácticamente, porque esto no es algo médico que uno eh, va al médico, le dan un remedio, hace un tratamiento sin comprometerse personalmente con esto, mm, sino que implica un compromiso personal. No puede haber cambio en este aspecto sin que la persona verdaderamente quiera cambiarlo. Por ujú. más, no es una técnica externa o extrínseca a la persona, sino es algo propiamente de la conducta humana. Por lo tanto, no puede ser hecho sin que la persona sinceramente lo quiera, ¿no? Y esté dispuesta a hacerlo. Eso es Claro, por la eso premisa primero fundamental. hay que explicarle en primer lugar esto que decíamos antes, que hay una naturaleza que a veces puede estar dañada, que hace falta sanearla y por lo tanto hace falta, no es que uno se coloca un cinturón gástrico y entonces se adelgaza. Exacto, claro. Y además, lo que ayuda mucho también es que estas personas normalmente son personas con muchos sufrimientos, ¿no? Eso también las Mm, ayuda sí. a percibir esto que estamos diciendo, Mm, porque, eh, es decir, esta condición viene rodeado de mucho sufrimiento, que esto a veces no mm, se dice, o más bien se quiere como ocultar, pero es una condición que genera mucho dolor, ¿no? Entonces, mm. este mismo sufrimiento a veces puede ser un movilizador para buscar una ayuda y querer cambiarlo, ¿m? Además de las experiencias a las que se ven expuestos, que son también muy dolorosas. ¿M? Sí, sí. Eh, Quizás me meto en un tema demasiado técnico, demasiado, digamos, específico, pero por qué lado se lo puede llevar desde desde el arte, de la psicología, por qué lado se lo puede llevar en la terapia a un paciente que quiere cambiar, que sabe que que lo sufre, que no quiere ser así, pero que siente desde chiquito esa tendencia? ¿Por qué lado se le puede llevar primero a comprender el problema profundo que tiene y después a cambiar de hábitos? No solamente a reconocer, que evidentemente lo reconoce, si no, no estaría pidiendo una sí, terapia,
sino por qué lado se lo va llevando de a poquito. Pero ¿por qué pregunto esto? Mm. Porque más de una vez uno se encuentra en la consulta espiritual como sacerdote o alguna vez incluso en la confesión y todo, gente, la verdad, muy, muy mal, o sea, para que vaya a su corazón de esa manera. Y Claro. entonces necesita una sanación. Esa gente perfectamente puede ganarse el cielo, perfectamente puede vivir la vida de la gracia, pero bueno, como todos tenemos nuestras inclinaciones, a veces malas, a veces buenas, tenemos que saber dominarlas digamos, y hasta sublimarlas, digamos, ¿no? Y es una cruz que uno Claro. puede tener. Pero ¿por dónde uno puede llevarlo? Quiero decir, ¿por dónde estarían las claves de una terapia? Bueno, en primer lugar, el vínculo mismo con la persona, siempre que ese vínculo sea sano, siempre es algo sanador en sí mismo, ¿no? Esto yo lo he Mm, experimentado un montón de veces. Me ha pasado puntualmente, me acuerdo de un caso de un chico que él tenía una inclinación homosexual porque tenía una madre, entre otras cosas, ¿no? Como muy depresiva, que muy negativa, entonces él había generado un rechazo a la figura femenina, ¿no? En general, mm, y mm, que eso lo llevó a volcarse un poco a una relación homosexual. Y a mí me sorprendió porque yo hasta ese momento tenía la idea, por ejemplo, de un varón homosexual mejor que tenga una figura varón y en el caso de este fue al revés, ¿no? A él, por ejemplo, al tener un vínculo, en este caso conmigo, en el que conversábamos, nos llevábamos bien, a él le produjo un cambio interior de decir, ah, bueno, las mujeres no son tan insoportables, no sé. Eh, eh, a mí me impresionó porque por ese camino él mm, empezó a replantearse un poco su situación, ¿no? Es decir, que él no tenía experiencia de un vínculo sano con una persona de otro sexo, por claro. ejemplo. Esto no es siempre igual en todos los casos, ¿no? Pero digamos, la misma relación, insisto, en cuanto que es sana, puede sanar a la persona en el sentido de que es una experiencia que muchas veces ellos no han tenido, ¿m? De Mm, relacionarse afectivamente, sanamente con alguien, sea del otro sexo o del mismo sexo. Eso claro. ya es una ayuda terapéutica muy grande. Después, bueno, ir viendo a veces los temores que esta persona tiene, cuáles son específicamente sus inclinaciones, porque a veces todo esto va mezclado de un montón de cosas, ¿no? Es Mm, decir, de muchos miedos o de muchas cosas afectivas. ¿Sí? Y después, esto también hay que decirlo, la ayuda, el auxilio de la gracia, ¿no? Porque es verdad que son inclinaciones que son con las que hay que luchar muy fuertemente, ¿no? Y no es algo que uno pueda hacer solo en el orden natural, ¿no? mm, Es decir, la persona necesita un auxilio extraordinario también para poder superar esta condición que viene de la gracia, no viene de otro lado, y esto también es lo que experimentan muchas personas que están en este camino. mm, Y el psicólogo no puede tratar de reducir todo a una ayuda meramente natural, ¿no? claro. Si bien es lo que le toca a uno dar, uno le Ujú, da lo proporcionado a lo que uno es, eh, siempre hay que orientarlo también en este sentido, ¿no? De abrirlo a una perspectiva sobrenatural que lo ayude, que le dé la confianza, la esperanza, ¿no? Y la fuerza para poder sobrellevar esta situación, ¿no? Que realmente es dramática y en este ujú, contexto además mucho más difícil. ¿Mm? ujú. Entonces, sí, 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 por sí, parte de la familia, yo pensaba también por parte de la familia, eh, tratar de apoyar a este hijo, esta hija, como claro, siempre uno hace con los hijos, ¿no? Pero nunca desde el lado de que, bueno, esta es tu elección, entonces yo te voy a apoyar, elijas lo que vos elijas, claro, porque si no, uno finalmente está haciendo más un daño que un bien, o sea, bien. Sí, ¿no? lo que es bueno de esta, digamos, por buscar algo bueno a la situación que vivimos, Mm, es verdad que también ha ayudado a que muchas personas intenten comprender un poco más qué es lo que le pasa a estas personas, porque realmente esto creo claro. que ahora tenemos más conciencia del Mm, sufrimiento que hay detrás sí, de todo esto, de la culpa, la lucha interior, es decir, son personas que realmente viven un drama muy grande, ¿no? mm, Me ha tocado también, ¿no? De situaciones de desesperación muy grande, ¿no?
y creo que antes no teníamos conciencia, o solo los que Ujú. conocían más interiormente todo lo que pasaban estas personas lo sabían, y para el Ujú. resto era, ¿no?, algo que se rechazaba visceralmente, pero Es que no verdad. se comprendía. Hoy en día creo que en eso es positivo, hay una comprensión mayor de esta situación y un acompañamiento más caritativo también de todas estas personas, ¿no? Por lo menos en general. Sí, Eh, sí, sí. Sí, bueno, es verdad, es cierto eso. O sea, quizás la propaganda ideológica de esto que se ha querido tener como una especie de normalidad, de que, bueno, cada uno hace sí. lo que quiere todo, también llevó a muchos otros a realmente a ver la persona. O sea, porque es verdad A que uno... exigirnos en profundizar sobre este tema, a exigirnos en tratarlos con caridad, Ujú. a Claro, entender lo que les pasa, ¿no? Acompañarlos más de cerca, y eso ujú. me parece que es una cosa positiva, ¿no? Por Claro. buscar algo positivo de esto. Sí, 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 sí. Bueno,